Eso va a estar interesante. Léase los versículos, el resto del capítulo y va a ver por qué va a ser interesante. Bueno, ya hemos venido diciendo que los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, ¿qué era? Doctrina. Después el 4, el 5 y el 6, ¿qué son? La práctica de esa doctrina. Entonces hablamos, la primera vez que hablamos fueron que andemos, ¿en qué? En el espíritu. No, el primer capítulo. El primer mensaje, ¿cuál fue? El apóstol Pablo nos dice en el versículo. No, la primera fue. Déjeme ver, porque no lo escribí, no me acuerdo. Bueno, no se preocupe. Eso fue mi disculpa porque no lo escribí. Tengo mala memoria. Pero bueno, hoy vamos a hablar de andad en sabiduría. Andad en sabiduría. Si nosotros leemos el último versículo de la parte que explicamos la semana pasada, en el capítulo 5, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, pero bueno, yo estoy más perdido que el hijo de Limber. Efesios 5. Okay. En el versículo 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y levántate de los muertos y te librará Cristo. Después en el 15 dice, por tanto, ¿y qué les he explicado yo qué significa esa palabra por tanto? Que tenemos que irnos atrás. Y precisamente nos vamos a ese versículo 14. Se lo voy a leer. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El punto ahí es que has sido resucitado de entre los muertos, has recibido una nueva vida en Cristo. ¿Ok? Ese es el punto. Ahora estás vivo, la luz de Cristo brilla sobre ti y a través de ti. Por tanto, dice Pablo allí, ten cuidado de cómo andas. Fíjese cómo dice. Por tanto, ten cuidado cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios. Como sabios. Ya no estás andando en la oscuridad, sino en la luz. Ya no participas, como dice en el versículo 5, en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo, andad en sabiduría. Ya no haces esas cosas que son tan vergonzosas que ni siquiera deben hablar de ellas. Andas en la luz, todo es visible. De eso hablamos un poquito la semana pasada. Por tanto, dice Pablo, ya que estás andando en la luz y que todo lo que eres y todo lo que haces está expuesto claramente, ten cuidado de cómo andas. Ahí está en el versículo 15. Por tanto, ten cuidado de cómo andáis o de cómo andas. Y ten cuidado quiere decir ¿qué? Significa mira, observa, vigila, examina tus pasos porque tú has sido transformado. Se lo he explicado un montón de veces. Un cristiano transformado para mí no es cristiano. Perdón, no transformado para mí no es cristiano. Menos mal que lo arreglé, ¿verdad? ¿Qué dice Tito 2, 11 y 12? Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir los cristianos? Sobria, justa y piadosamente. Así es como debemos vivir. Amén. Eso es vivir sabiamente. Eso es vivir sabiamente. Ahora, todo lo que necesitamos saber está en Cristo. ¿Por qué? Colosenses 2:3 nos dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la ¿qué? De la sabiduría y el conocimiento. Amén. Lo voy a leer. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Tenemos toda la sabiduría en Cristo y en su palabra y por la obra del Espíritu que está en nosotros. ¿Sí o no? Ahora, todo lo opuesto de esto
es lo que nos dice Pablo ahí, es ser un insensato. ¿Y quién es un insensato? Bueno, si nos vamos al Salmo 14.1, un insensato es alguien que no cree en la existencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 14.1? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y de hecho Pablo repite ese salmo en el capítulo 3 de Romanos, que habla de qué. Por tanto, todos hemos pecado. Destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Ahí en ese mismo capítulo Pablo usa ese salmo. El insensato se ve a sí mismo como Dios. Fíjense en el Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Es sabio. Y como consecuencia de esa actitud, el insensato se burla del pecado. Proverbios 14:9. Los necios se ríen del pecado o se burlan, pero entre los rectos hay buena voluntad. Amén. Entonces, caminar sabiamente implica tres cosas que yo veo aquí en este pasaje. Implica tres cosas. La primera es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Versículo 16, ¿qué dice? Y no os embraguéis con vino en lo cual hay... Perdón, me pasé aquí. En el 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que si usted es sabio, usted va a aprovechar el tiempo. Amén. Si usted es sabio, va a aprovechar. Estas palabras, perdón. Existen dos palabras para esta palabra aprovechar. La primera es, tiempo. La palabra tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. El cronos es el tiempo cronológico o secuencial. Son las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde, son las 4 de la tarde. El kairos, que es lo que está aquí, es lo que se utiliza que significa un momento de gran importancia marcado por una característica particular. ¿Ok? Se utiliza para describir tiempos o épocas de cumplimiento, oportunidad o crisis. No es el tiempo cronológico. Es un tiempo, un acontecimiento, una época, como dicen muchos diccionarios. La palabra aprovechar es la palabra redimir, que significa comprar por un precio. En otras palabras, es como si el tiempo estuviera a la venta en el mercado y el creyente lo compra para ponerlo ¿en qué? En servicio de Dios. Nosotros compramos el tiempo para el servicio de Dios, porque es por eso que dice el apóstol Pablo, sean sabios aprovechando el tiempo. Amén. Colosenses 4:5 nos dice, andad sabiamente para que con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Este es el tiempo donde el evangelio debe ser predicado con gran pasión y gran intensidad. 1 Corintios 6:2 dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de la salvación. Aprovecha el tiempo, hermano. Aprovechemos el tiempo para predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que está diciendo Pablo allí, en 1 Corintios. El tiempo propicio es siempre. Usted no es el Espíritu Santo. Usted le predica a tiempo y a destiempo, como le dice Pablo a Timoteo, a toda persona. Amén. Usted no es el Espíritu Santo para saber quién necesita el evangelio y quién no. Usted lo predica. Y a mí me ha pasado muchas veces, pero si yo soy cristiano también, nos abrazamos y empezamos a hablar. Pero no siempre usted lo sabe. No siempre usted lo sabe. Yo se lo he dicho muchas veces, tienen que tener las antenitas. ¿Tú eres cristiano? Oh, sí. ¿Naciste de nuevo? No, yo solamente soy cristiano. Si usted no nació de nuevo, no es cristiano. Amén. Y eso es básico. Eso es básico.
Amén. Cada día Dios nos presenta oportunidades para hacer el bien, por lo tanto el tiempo es un tesoro que debe ser bien utilizado. ¿Sí o no? Pablo nos está enseñando que debemos ordenar nuestras vidas aprovechando toda oportunidad para hacer un testimonio a la luz de Cristo. Aprovechar bien el tiempo es apoderarse de la oportunidad para hacer el bien. Ahora, ¿cuál es la razón para este diligente aprovechamiento del tiempo? Y Víctor lo calculó allí, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. La razón es porque los días son malos. Los días son malos, ¿por qué? Porque están bajo ¿de quién? De Satanás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. En el libro de Apocalipsis nos dice que él es el acusador de los hermanos. El Evangelio de San Juan dice que él es el padre de mentira. Lucifer. Amén. Ahora, los días están gobernados por el mal, porque este mundo está bajo el control del maligno, y por eso debemos aprovechar el tiempo, porque Satanás es muy rápido para tentarnos a que pequemos. ¿Sí o no? Sí. Hay que aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo porque no siempre lo tendremos. Si usted cree que va a vivir para siempre, está equivocado. Salmo 92 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo de solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Así que, hermano, cuando usted tenga la oportunidad de predicar el Evangelio, predíquelo, compártalo, porque no siempre va a tener toda la vida. Y de pronto esa persona que el Espíritu Santo le está diciendo que usted le predique el Evangelio, usted es la única persona que esa persona va a oír antes de que se muera. ¿Usted va a permitir que esa persona se vaya al infierno? Usted no lo sabe. Pero por eso que en el momento propicio es el día de la salvación. Amén. Nadie puede estirar el tiempo, y por eso debemos aprovecharlo al máximo mientras podamos para glorificar a Cristo y extender su reino. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Cómo está la administración del tiempo? Veo las caras muy calladas. ¿Está tu tiempo organizado de tal manera que puedes mostrar que Cristo es tu prioridad? ¿Es posible que haya cosas en tu vida no tan importantes a las cuales les estás dedicando demasiado tiempo? ¿Es posible que haya cosas a las cuales le debemos dedicar más tiempo? Así es. Dios te ha dado un determinado tiempo en este mundo. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a utilizar? La segunda cosa que implica ser sabio es entender la voluntad de Dios. En el versículo 17 dice la palabra: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Ser sabio implica entender su voluntad. El entendimiento principal de la voluntad de Dios proviene de un buen entendimiento de su palabra. Escuche eso. William MacDonald, un comentarista bien interesante, dice: debido a la abundancia del mal y la brevedad del tiempo, podríamos sentirnos tentados a pasar nuestros días en una actividad frenética y febril de nuestra propia elección. Pero esto no sería más que un desperdicio de energía. Lo importante es descubrir la voluntad de Dios para nosotros cada día y hacerla. Sigue diciendo él: esta es la única manera de ser eficientes y eficaces. Es muy posible llevar a cabo la obra cristiana según nuestras propias ideas y con nuestras propias fuerzas y estar completamente fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo leí eso, me raspó. Sigo. El camino de la sabiduría es discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales y luego obedecerla al pie de la letra. Ahí termina el Señor.
Hay otro hombre, que esto me encantó mucho también, que se llama Paul S. Rees. Él dice, entender la voluntad de Dios es mi problema. Hacer la voluntad de Dios es mi privilegio. E ignorar la voluntad de Dios es mi peligro. Tremendo eso. Se lo repito. Entender la voluntad de Dios es mi problema. Porque entender la voluntad es su problema. Usted tiene que estudiar la escritura. Nadie lo puede hacer por usted. Usted tiene que estudiar la escritura. Después dice el comentarista, entender la voluntad de Dios es mi problema. Hacer la voluntad de Dios es mi privilegio. Es un privilegio para usted hacer la voluntad de Dios. Y termina el hombre diciendo que ignorar la voluntad de Dios es mi peligro. Porque ¿qué va a pasar? Que usted va a ser disciplinado. Por eso es que es su peligro. Entonces, yo le decía a los jóvenes, cuando le enseñaba a los jóvenes en la otra iglesia, estamos en el team G-O-D, God. ¿Está usted en el equipo de Dios o en el equipo de Satanás? Amén. Amén. Ahora, las Escrituras declaran que Él tiene una voluntad definida para mi vida. Salmo 37, 23 dice, por Él, Señor, son ordenados los pasos del hombre. ¿Ok? Eso es específico. Y en el Salmo 32, 8 dice, te instruiré y te enseñaré el camino que debes andar. Específico, ¿verdad? Esta voluntad es continua. Dios tiene una voluntad para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para todo el mundo. Isaías 58, 11 dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. La voluntad de Dios es específica. Isaías 30, 21. Ya se los había dicho ya. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. La voluntad de Dios es provechosa. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y a veces mucha gente se pregunta, ¿por qué yo no tengo éxito en mi vida? Porque no le estás prestando atención a la palabra del Señor. Amén. Dios tiene la voluntad específica para cada una de nuestras vidas, pero hay 4 aspectos de la voluntad de Dios que se aplican a todo cristiano. ¿Cuáles son esos? Bueno, lo primero es que es su voluntad que aprendamos acerca de Dios. Es la voluntad de Dios que aprendamos acerca de Él. Colosenses 1:9 dice, por esta razón, también vosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Ok? Eso es para todo cristiano. Lo segundo es que es su voluntad que crezcamos en la gracia. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Lo tercero es que es su voluntad que estudiemos su palabra. Según el Timoteo 3:15 que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está hablando ahí Pablo de Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y el cuarto aspecto es que la voluntad de Dios es que nosotros compartamos nuestra fe. En Marcos 16:15 que dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esas 4 cosas, todo cristiano lo debería estar haciendo. Ahora, el Señor tiene algo específico para usted. Bueno, esté alerta. A ver qué es lo que el Señor le va a decir a usted. Mire, temprano en mi vida cristiana, muchas veces me preguntaba, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida?
Y eso me llenaba de frustración y de impaciencia, porque yo quería que me la diera ya. Pero a medida que fue creciendo, a medida que fue estudiando la palabra, a medida que fui meditando en la palabra, me estoy rompiendo aquí el pantalón, a medida que estuve creciendo más y más y más y más y más, el Señor me quitó toda esa frustración, toda esa impaciencia y me dijo, esto es lo que vas a hacer por mí por el resto de tu vida. Pero no es, Dios, a veces la revelación de Dios es progresiva, no te lo da de una vez. Por eso que tenemos que ser pacientes, por eso que tenemos que ser pacientes. Ahora, ¿todavía no sabes la voluntad específica de Dios para tu vida? Si no la sabes, entonces practica esos cuatro aspectos. Enfócate en aprender más de Él, enfócate en crecer en su gracia, enfócate en estudiar las Escrituras y enfócate en compartir tu fe. Y así como me la reveló a mí, poco a poco, Dios te va a revelar la voluntad específica en tu vida. Pero tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Amén. No te desesperes. Él va a revelar esa voluntad en tu vida de una manera u otra. Y lo otro es que el caminar sabiamente implica estar llenos del Espíritu Santo. Caminar sabiamente implica estar lleno del Espíritu Santo. Versículos del 18 al 21. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Miren, en esta sección Pablo trata de establecer un contraste entre embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Así como una persona es controlada por el alcohol, así nosotros somos controlados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Antes yo creía que era como llenar un vaso de agua que estaba vacío. No. Es ser controlado por el Espíritu Santo. Que debiéramos ser controlados por el Espíritu todo el tiempo, pero ¿somos controlados por el Espíritu todo el tiempo? No. Porque tenemos esa carne ahí que, lo decía Pablo, el pecado que está en mí, que te jala para allá y te jala para acá. ¿Sí o no? Y Marta mueve la cabeza porque sabe que es verdad. Ese pecado es una cosa seria, ¿verdad? Lamentablemente, embriagarse era una posibilidad dentro de ese contexto eclesiástico en el cual Pablo estaba trabajando. Miren, existían reuniones que se llamaban ágapes, donde sucedía lo que nos dice 1 Corintios 11 del 17 al 21. Y fíjense lo que hacían allí. Escribe Pablo: pero al daros estas instrucciones, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, dice Pablo, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesias, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. O sea que hay mucha gente que se comía todo y no le dejaba, no compartía, en otras palabras. Estaban aparentando una sana comunión, pero en realidad estaban haciendo todo lo contrario. ¿Y cuántas veces usted aparenta? ¿Sí? ¿Sí o no? A veces queremos aparentar. Había gente que comía y bebía en exceso, por eso es que Pablo prohíbe el beberse de vino, pero él no prohíbe el uso, sino prohíbe ¿qué? El embriagarse. Y en 1 Timoteo 5:23 él dice, Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino para calmar tus problemas estomacales y tus frecuentes enfermedades. O sea que tomar el vino no es pecado, embriagarte es pecado. Ahora, hay gente que yo conozco, yo no tomo, pero hay gente que puede
y se lo explica Pablo en Romanos 14, que puede tropezar porque te vea tomando. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? No tomes enfrente de esa persona. Porque si tomas enfrente de esa persona, no la estás amando, ¿sí o no? Ok. Bueno, yo no quería hablar, este sermón no es sobre emborracharse, pero quería aclarar eso. Mire, la estructura gramatical evidentemente muestra que esto es un mandato del Señor. Él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Originalmente se traduce, manténgase lleno continuamente del Espíritu Santo. Manténgase lleno continuamente del Espíritu Santo. Y ese verbo ahí es un verbo presente que está en pasivo. Sed llenos. ¿Quién nos llena? El Espíritu Santo. No nos llenamos nosotros solos. Amén. Entonces el Espíritu es el que ejercita esa acción. Usted se preguntará, si es un mandato, ¿cómo obtengo la llenura del Espíritu Santo? Bueno, primero que todo debemos confesar nuestro pecado. Y debemos deshacernos de todo lo malo que está en nuestras vidas o en nuestro corazón. Amén. No haya pecado en tu corazón. Esa es nuestra parte. Ahora, fíjate. Debemos dejar esa actitud orgullosa de todo lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Debemos someternos al control completo del Espíritu. Debemos entregar nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Todo se lo tenemos que entregar al Espíritu Santo. Y entonces Él te llena, te controla. Eso es ser controlado por el Espíritu Santo. En otras palabras, estar lleno del Espíritu Santo es la muerte del yo, la crucifixión del yo, la muerte de tu propia voluntad, la mortificación de los miembros de tu cuerpo, es tu muerte. Entonces, cuando tú te vacías, cuando tú mueres, Él te llena. Entonces, cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, cuando usted esté controlado por Él, usted va a ver los frutos de esa llenura. ¿Y cuáles son los frutos de estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo lo explica Pablo en el 19 al 21. Y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestras voces al corazón del Señor. Una condición de que usted esté lleno del Espíritu Santo es que usted lo alabe. Le ofrezca lo que dicen por allí, un sacrificio de sus labios. Eso pasa cuando usted está lleno del Espíritu. Y yo no me refiero a cantar, no. Me refiero a alabar el nombre del Señor, de corazón, sincero. Porque hay gente que canta y su corazón está podrido. ¿Sí o no? Lo otro bueno que nos da, que nos hace estar llenos del Espíritu Santo es que le damos siempre gracias a Dios por todo. Amén. La llenura del Espíritu Santo nos hace glorificarlo a Él, darle las gracias a Él. Y lo otro, que eso no le va a gustar a usted mucho, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos vamos a someter los unos a los otros. Ese sometimiento no le gusta, ¿verdad que no? José dice, no, mire, lo más interesante es que el próximo versículo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como en el Señor. Y lo voy a dejar allí. Ese es el próximo domingo. El próximo domingo le voy a explicar algo interesante. Porque le voy a dar un tip. Someteos unos a otros en el temor de Cristo es el final de un párrafo. Cuando Pablo dice, someteos, que las mujeres se sometan a su esposo, es el comienzo de otro párrafo. Pero lo voy a dejar allí. Lo voy a dejar allí. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos reta a rechazar la necedad, abrazar la voluntad de Dios y cultivar una vida gratuita y de oración. ¿Ok?
Las palabras de Pablo nos recuerdan que la verdadera sabiduría reside en alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. Acuérdense que es el kairos, el propósito de Dios, no el cronos. Aprovechar el propósito de Dios, el tiempo de Dios. Una vida llena del Espíritu no es una existencia pasiva, sino una vida intencional, gozosa y reverente. Al vivir con sabiduría, nuestras acciones deben reflejar la luz de Cristo en un mundo oscuro, marcadas por el discernimiento, la gratitud y la sumisión mutua en amor. Al acoger este llamado, nos convertimos en testimonio del poder transformador de Dios, trayendo su gracia y verdad cada momento de nuestras vidas. Debemos andar sabiamente, aprovechando el tiempo. ¿Qué más? Recuerden a mí, porque yo tengo short-term memory. Dígamelo. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué más? Víctor, dímelo. Yo tengo que buscar, porque yo voy a empezar a escribir eso. Aprovechar el tiempo. La última fue estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y la primera fue cuál? No, ustedes están tomando las cuentas como son. Aprovechar el tiempo, entender su voluntad. No seáis insensatos, sino Y estar llenos del Espíritu Santo. Esos son usted lo tiene a ti, usted tiene el chichi ahí. Está haciendo aquí trabajarte más. No, estoy echando broma. Entonces debemos andar sabiamente. Debemos andar sabiamente. La semana que viene vamos a estudiar todos esos versículos del 22 al 33, porque vamos a hablar del matrimonio. De pronto va a ir un poquito más largo eso, pero no lo quise dividir más, porque ya hemos tenido bastante tiempo en el libro de los Efesios. Yo creo que este es el 8º mes. Ya no creo que vayamos un año, pero cerca. Entonces vamos a hablar del matrimonio. ¿Ah? Vamos a hablar del matrimonio y espero que inviten a gente para acá para que conversamos ahí juntos y aclaremos ciertas cositas que la gente a veces cree que son como que medio machistas. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias por ayudarnos en esta predicación, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a andar en sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos llena, nos controla. Y te pedimos, Padre, que sea así la mayoría del tiempo, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, mejores hermanos para nuestros hermanos, mejores padres para nuestros hijos, mejores hijos para nuestros padres. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a predicar el Evangelio día tras día para que tu reino sea engrandecido. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Amén.